Buen día, jóvenes. Aquí nuevamente ya para terminar aquí con el último tema de lo que se va a ver en el módulo, en el semestre. Estamos aquí en la página que fue el último ejercicio, el ejercicio 3. Vamos a dar zoom. El ejercicio 3 ya había explicado lo que se va a realizar del ejercicio 3. Del ejercicio 4 se los dejo opcional para quien quiera realizar el dibujo y la simulación. Se va a tomar en cuenta para quien lo envíe. Quien no lo envíe no pasa nada. Asimismo, este dibujo lo vamos a utilizar para el siguiente tema. Ok, en cuanto al tema de ciclo de torneado o ciclo de cilindrado, es el último punto que vamos a llevar en el semestre, y que solamente vamos a hacer una práctica y que realmente está muy sencillo. El ciclo de torneado ayuda a reducir las líneas o renglones de programación en CNC. Como este ciclo, existen otros más para torno y para fresadora. En este caso, el ciclo de torneado ayuda a que mediante solo unas pocas líneas de código se realice un desbaste por capas a un cilindro, sin necesidad de escribir línea por línea como ejemplos y prácticas anteriores. Se realiza cumpliendo el siguiente programa CNC. Antes de continuar allá, pues normalmente las últimas prácticas que realizamos fueron de desbaste por capas. Entonces, en esas, les voy a dar hacia arriba, en esa práctica de desbaste por capas, pues teníamos que irnos, como esta imagen, la figura 8, teníamos que irnos de línea por línea, generar el programa, la coordenada de cada línea para hacer el desbaste por capas, y luego al final pues dábamos una pasada a lo que es la figura. Me voy a bajar un poco. Al último, primero lo que hacíamos eran pues esas líneas que están ahí en color negro, y al último dábamos una pasada al contorno de la pieza, que es lo que se explicó en este ejemplo de la figura 8. Ya se explicó en el video anterior todo lo que se realiza. Si se fijan, toda la línea de código que nos vamos a ahorrar, que sería desde aquí, desde la N90 hasta la N260. Toda esta línea de código nos vamos a ahorrar con el nuevo método o con el ciclo de torneado. Todo esto de aquí arriba que ya remarqué, lo de abajo que ya remarqué, y lo demás continúa igual. Ahora sí procederemos a explicar lo que se lleva, cómo se lleva a cabo. En este caso se utilizan dos líneas de código que son G71 en el primer renglón. En el primer renglón tenemos G71 y tenemos U y R. Dejo unas líneas para poner un valor ahí. Ahorita les digo cómo se va a rellenar cada valor. Y la segunda línea también es G71, más sin embargo tiene otros valores P, Q, U, W, F y S. Pero sabemos que la mayoría de estos códigos ya lo sabemos, a excepción del G71, de la P, Q y R. Eso no lo sabemos. Nosotros ya sabemos que U y W son posición de X y Z, pero de máquina. Ya se explicó en el video anterior. F es la velocidad de avance y S es la velocidad de lucillo en RPM. Bien, de igual manera más adelante se explica cómo se van a acomodar en el programa CNC estos dos renglones. Vamos a explicar qué es lo que se va a poner en cada letra, que se va a poner en U, en R, en P, Q, U, W, F y S.
Y se explica de la siguiente manera. En el primer renglón, vamos con el primer renglón, que sería este. U es la profundidad de cada pasada que se va a realizar en el ciclo de torneado. En este caso es en el ciclo de torneado. Y pues vamos a recordar un poco que U es la posición de X, pero de máquina. En este caso, pues se le va a decir con U cuál va a ser la profundidad de X en X. En otras palabras, es lo que se va a ir rebajando de la pieza, como en el ejemplo de la figura 8, la figura que acabo de poner ahorita, que es lo que se va a ir rebajando de la pieza, como en el ejemplo anterior. Es decir, con U le decimos a la máquina cuánto va a avanzar en X para ir desbastando capa por capa. Ok, vamos a ver la figura 8. Aquí tenemos la figura 8, aquí está. En la figura 8, es que están viendo, tienen las líneas del 1 al 6. Esa la definimos porque nosotros dijimos que vamos a estar bajando de 2 en 2. Bueno, en este caso, si nosotros decimos que la profundidad de avance en X de cada línea va a ser de 2 milímetros, entonces en el primer renglón del G71 que está más abajo, en U vamos a poner 2 si queremos bajar de 2 milímetros en 2 milímetros. Si queremos bajar de 1 en 1, pues U va a ser 1. Si queremos bajar de 1.5 en 1.5, pues ahí ponemos U 1.5. Ese es el caso de U. Volvemos aquí. Aquí está. Como quiera, ahí en el primer párrafo se explica entre paréntesis. Aquí está. Si se realizará el desbaste con una capa de 2 milímetros, entonces U es 2.0. Entonces es U 2.0. Es decir, que si queremos bajar de 2 en 2, vamos a poner ahí U2. Eso es en cuanto a U. ¿Y cómo va a funcionar? De igual manera, al final voy a poner una simulación de un ejemplo para que vean cómo es que trabaja cada parámetro que vamos a estar colocando. Para el siguiente, R es la distancia de retracción, para el siguiente R, estamos aquí, es la distancia de retracción al final de cada pasada. Es decir, es lo que se va a levantar de la herramienta de corte de la pieza de trabajo para luego regresar a la posición inicial de la siguiente línea de pasada. Aquí con esto se está entendiendo de que ya es un método más automatizado, de que no vamos a estar generando línea por línea, de que empieza en la línea, inicio de la línea 1 y luego se va hasta el final de la línea 1 y luego regresa a la línea 1 y luego baja al inicio de la línea 2, final de la línea 2, etcétera. Ya no vamos a estar realizando eso. Con el primer renglón U y R le decimos a la máquina con el programa cuánto va a estar dando en profundidad y cuánto se va a retraer. Bueno, en retracción les voy a explicar lo que es, cómo trabajaría retracción. Vamos igual con la figura 8. Voy a dar un poco más de zoom. De retracción. Supongamos que empezamos en el inicio de la línea 1 y bajamos 2 milímetros porque en U le pusimos 2. Y luego la máquina se va a trasladar automáticamente hasta el final de la línea esta. Y con R, voy a poner otro color. Con R, lo que pongamos en R es lo que se va
a levantar hacia allá. Es lo que se va a levantar la herramienta de corte. Supongamos que se levantó hasta aquí, hasta este punto azul, y luego se regresa. Aquí hay una diferencia que como lo habíamos estado haciendo en desbaste por capas, aquí con R se va a levantar o se va a alejar de la pieza y luego se va hasta el principio de donde son las líneas en esa dirección, ¿verdad? De izquierda a derecha, pero separado de la pieza. Esto se realiza por seguridad. Sí, anteriormente no se los expliqué para evitar confusiones, pero aquí con el código G71 nos está dando la facilidad de solamente poner este corto programa. Entonces, lo que está en azul es R, y supongamos que lo vamos a retraer 1 milímetro, es decir que de aquí, lo voy a poner otro color, es decir que de aquí a aquí hay 1 milímetro. La distancia de retracción es 1 milímetro. Puede ser 2 milímetros, pueden ser 3 milímetros, ya ustedes deciden, pero hay que pensar en la rapidez del programa, que tanto se va a tardar el programa en realizarlo. Es decir que mientras menos separado esté, o sea, mientras más corto esté la retracción, pues más rápido va a trabajar la máquina. En este caso vamos a trabajar con 1 milímetro. Sí, vamos a trabajar con 1 milímetro. Volvemos al ejemplo. Aquí estamos. Entonces ya tenemos que vamos a poner en U y en R en el primer renglón. Aquí ya tenemos que vamos a poner U2, R1. En el segundo renglón vamos a colocar igualmente G71, pero en este caso empezamos con P y Q. P y Q, aquí abajo lo explico. P y Q son en dónde empieza y dónde termina la secuencia de contorno. En este caso con P vamos a poner dónde empieza el renglón de la secuencia de contorno, y con Q vamos a poner en dónde termina la secuencia de contorno, y aquí lo menciono. Es el número del primer renglón. P es el número del primer renglón de la secuencia de contorno, y el número que vamos a poner en P lo vamos a tomar de la columna N, es decir, de los renglones. Por ejemplo, si la secuencia de contorno inicia en el renglón 50, el valor a colocar en P pues va a ser P50, así. Por ejemplo, ahí si obtenemos que la secuencia de contorno empieza en 50, pues aquí vamos a poner 50 en P. Es un ejemplo. En el programa, aquí está abajo, de hecho. Ahí está abajo. Vemos cómo se aplica esto. Y Q es lo mismo, pero en este caso es donde termina la secuencia de contorno. Si la secuencia de contorno termina en N200, pues en P vamos a poner, 210, pues en P vamos a poner 210, ¿sí? En P vamos a poner en Q. Y nuevamente cometí ahí un error, ahí para que tomen la anotación, es Q. En Q vamos a poner 210, es decir que vendríamos a poner, por ejemplo, habíamos puesto 50 aquí, y aquí sería 210, ¿sí? En Q. Esa secuencia de contorno no es más que las coordenadas de la pieza. Vamos a ver de una vez así sobre ese tema aquí en este ejemplo.
En este ejemplo, pues tenemos que obtener las coordenadas de la pieza. Entonces, ¿qué es lo que se ha estado haciendo? Pues solamente se obtienen los puntos o las coordenadas. Estas coordenadas que están viendo aquí, pues es cada una de las esquinas de la pieza. A ver si lo atino aquí a las esquinas. Tendría que darle un poco más de zoom. Cada una de las esquinas de la pieza. Si se fijan, pues este dibujo tiene un poco más de esquinas. Sin embargo, ahorita se les va a explicar cómo. De hecho, aquí dice cuánto mide las esquinas. Entonces, la secuencia de contorno es eso. Otro ejemplo les voy a dar. Uno que ya hemos hecho. Este de aquí. La secuencia de contorno se le puede llamar a esto de aquí, de la A a la H. Es decir, que con esto le estamos diciendo al programa o a la máquina cuál es el contorno de la pieza o cuál es la geometría de la pieza. ¿Sí? A esto lo llamamos secuencia de contorno. Entonces, volvemos ahí. Se me pasó a decirles. A esto le llamamos secuencia de contorno. Entonces, esta secuencia, ¿dónde inicia? Inicia en 270. Entonces, ahí en nuestro programa de G71, en el segundo renglón, en P, colocaríamos 270. Y en Q, colocaríamos donde termine la secuencia de contorno. Entonces en Q pondríamos 340. ¿Sí? Ok, continuamos. Ya sabemos qué ponemos en U, qué ponemos en R, en P y en Q. Ahora lo siguiente, U y W. Si recuerdan, U y W son medidas en X para U y en Z para W, pero vistos desde la máquina o en posiciones de máquina. X y Z son posiciones de la pieza. Entonces, con U y W, aquí vamos aquí lo estamos viendo abajo. U es el valor o la cantidad a remover en X en la última pasada que el ciclo va a realizar, es decir, que es la pasada del contorno. Generalmente se deja un milímetro o menos. Si se va a dejar 1 milímetro para la última pasada en X, entonces es un 1.0 o un 1. No pasa nada si no le ponen el 1.0. El punto 0, perdón. Tendría que ser U1 o 1.0. Y para W es el valor o cantidad a remover en Z en la última pasada que el ciclo va a realizar. Generalmente se deja 1 milímetro o menos. Si se va a dejar 1 milímetro para la última pasada en Z, entonces es W1.0 o W1. Ok, vamos a ver esto con la figura 8, que ya lo habíamos explicado. De hecho en los ejemplos y en las prácticas de desbaste se les pide que se deje un tramo de la pieza, que es esto de aquí arribita, como cuando les decía, dejen en donde es 10, dejen 11, donde es 15, dejen 16, donde es 20, dejen 21, y así sucesivamente según la medida que dé. O sea, nada más dejen 1 milímetro más. Bueno, con U en el segundo renglón
con U le estamos diciendo cuánto vamos a dejarle. Si le vamos a dejar 1 milímetro, pues sería U1. Para W sería, por ejemplo, en estas paredes. En estas paredes. ¿Por qué? Porque esas paredes son lo que se va a dejar en Z. Voy a ponerlo aquí también abajo porque sabemos que mecanizado en torno de revolución o da vueltas, y lo que se hace arriba también repercute en el otro extremo. Entonces también vamos a dejar en W, vamos a dejar 1, es decir que vamos a dejar 1 milímetro de más para que al final el ciclo de torneado realice automáticamente lo que es el contorno de la figura, para que nos deje la figura como el dibujo los pide, las medidas como el dibujo los pide, las medidas exactas. Bien, entonces para U y W ya sabemos qué es lo que vamos a dejar. U1, W1. Vamos a volver aquí. Para F y S ya los conocemos. F es la velocidad de avance del ciclo de torneado. Hemos estado utilizando F0.2, vamos a seguir utilizando F0.2. Para S, en este caso lo podemos omitir y no lo vamos a colocar. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos activado una velocidad constante de lucillo por 250 RPM. Es decir, que la máquina está trabajando automáticamente con la velocidad. Entonces, hasta ahí ya tenemos qué es lo que vamos a colocar en los dos renglones. Y vamos a proceder a ver el ejemplo. Se va a realizar el ciclo de torneado para la pieza de la figura 10. Esta imagen es de la figura 10, la figura anterior. En este caso solo escribiremos el código del ciclo de torneado explicado anteriormente. Aquí ya no vamos a escribir línea por línea como lo hicimos en desbaste por capas. Pero primero debemos de obtener las coordenadas de la pieza. ¿Sí? Aquí ya están las coordenadas de la pieza. Sabemos que aquí en el dibujo se les llama chaflanes a las pendientes que están en las esquinas. Estos son chaflanes. Y dice que hay 3 chaflanes de 1 milímetro por 45 grados. Entonces, mide 1 milímetro, y si es de 45 grados, pues vamos a ver. Mide 1 milímetro así, de izquierda a derecha, es decir que de aquí a aquí mide 1 milímetro, es decir también que de aquí a aquí también mide 1 milímetro. Entonces lo que se va a realizar pues nada más es llegar a estas esquinas, a este de aquí, a este de aquí, aquí, a cada una de las esquinas. Vamos a estar llegando hasta el final. ¿Qué me pasó esto? Ahí está, hasta el final, a cada una de las esquinas, y con eso obtenemos las coordenadas de la pieza, tenemos la medida de la pieza, y sabemos que la referencia siempre empezamos con 0 en Z, 0 en X, y luego vemos que el inicio del chaflán 1 el inicio del chaflán 1 sería aquí, donde va a empezar la pendiente o la inclinación. Si mide 10, pues el chaflán mide 1 milímetro, le quitamos 1 milímetro 10, por eso ponemos 9 en X, y sabemos que estamos en el inicio. Esa es la referencia. El frente de la pieza es el 00, entonces sería 9 en X, 0 en Z.
Para la siguiente, para el final del chaflán o al final de la, de la pendiente, pues ya nos metimos 1 milímetro en Z. También subimos 1 milímetro en X. O bien, pues ya estamos en la posición de 10 en X. Por eso, en la siguiente coordenada es X10 Z-1. Y eso lo tenemos aquí en la tabla. Sí. Inicio del chaflán 1, 9 en X, 0 en Z. Final del chaflán 1, 10 en X, menos 1 en Z. Después de eso, llamé como letra A el siguiente punto, que sería esta esquina de aquí. Vamos a llamarlo A, esta esquina de aquí. Y ya podemos obtener la coordenada, que sería 10 en X menos 15 en Z de ese punto A. Y aquí está, 10 en X menos 15 en Z. Y luego nos vamos con el siguiente inicio de chaflán 1. ¿Sí? Y luego con el punto B, inicio de chaflán 3, final de chaflán 3, punto C, D y E. Así con este punto E terminamos la pieza. Pero bueno, el punto aquí es de que primero se deben de obtener las coordenadas de la pieza. Ya teniendo las coordenadas, vamos a proceder a realizar nuestro programa CNC con el ciclo de torneado. Ok, si se fijan aquí, voy a bajar un poco más, tenemos que el renglón de la N10 hasta la N70 son los mismos códigos que se han estado utilizando desde que les he explicado lo que es el programa CNC en códigos GM. Son los mismos. La diferencia es que pues ya no va hasta N80, va hasta N70. ¿Por qué? Porque en 80 pues era el inicio de la pieza X0, Z0, pero va ahora más adelante. Ok, entonces aquí como se va a realizar el ciclo de torneado es así como lo están viendo. Esto que ya hemos estado utilizando. Después de ello escribimos los dos renglones que ya les expliqué anteriormente, que es el ciclo torneado. Entonces el primer renglón ya habíamos dicho que es G71 y que va a haber avances por 1 milímetro. Ustedes pueden ponerle 2. Sí, eso no va a afectar nada. La diferencia es que va a ir más rápido si va de 2 en 2. Y se va a retraer 2 milímetros en el primer renglón. Además les pongo aquí el comentario, dice que es el primer parte del ciclo de torneado. Y lo tenemos en el siguiente renglón, que es la segunda parte del ciclo de torneado, que sería este de aquí, donde le decimos que va a dejar 0.5 milímetros en X para dar la última pasada y 0.5 milímetros en Z para dar la última pasada. La velocidad es la misma que hemos estado utilizando, que fue 0.2. Y aquí tenemos P100 y Q210. ¿De dónde obtuve P100 y Q210? Realmente estos dos, les voy a borrar todo. Realmente estos dos terminé de escribirlos cuando terminé de escribir mi secuencia de contorno. ¿Sí? La secuencia de contorno. Esta secuencia de contorno son las coordenadas de la tablita anterior. Así tal cual, solamente que hay que colocar que son movimientos lineales, G01, y hay que colocar la velocidad de avance por cada punto. Y si se fijan son las mismas coordenadas de la tabla, solamente que aquí hay que poner cuánto en X y cuánto en Z, no solamente los números. Entonces, conclusión, después de colocar los dos renglones G71, se colocan las coordenadas o la secuencia de contorno,
¿sí? Que sería todo esto que está aquí, que sería de la N100 a la N210. Y en este caso, cuando terminé de colocar las coordenadas, terminé en el renglón 210 y me di cuenta que empecé en el renglón 100. Entonces a P le puse el valor de 100 y a Q le puse el valor de 210, que es donde inicia la secuencia de contorno y donde termina la secuencia de contorno, ¿sí? Después de esto se coloca lo mismito que hemos estado utilizando para finalizar nuestro programa. Ya lo hemos hecho, ya en el video anterior les expliqué. Y eso es todo. Entonces, si se fijan, ¿cuánta línea de código nos ahorramos para realizar un desbaste por capas? Pero en este caso utilizamos lo que es el G71, que es el ciclo torneado. Bien, entonces aquí menciono deberá realizar el programa CNC en el simulador. Vamos a realizar lo que es la simulación. Ya sabemos que hay que configurar nuestra pieza aquí en esta parte y luego configuramos lo que es nuestra herramienta de corte. Primero vamos con la pieza y sabemos que la pieza mide 24 de diámetro máximo. Vamos a ponerle 25, ahí está, ya le pusimos 25. Podemos bajarle o subirle en estos botones. A esta le ponemos 25, dejamos arriba 100, abajo dejamos 40, así está bien. Vamos al siguiente, que sería lo que es la herramienta de corte. Podemos utilizar la número 5, que sería esta. Podemos utilizar la número 18, que sería esta. O podemos utilizar la número 26, que sería esta. Ya sería el gusto de ustedes, ahí les dejo esa opción. Ya saben que lo arrastran, lo ponen en la 1 y es todo. Abro en la pantallita verde el código a realizar y ahorita ya me tomé la ventaja de copiar y pegarlo, solamente que hay que configurar aquí esta parte porque debe ser T101 aquí en el simulador. Ahí está. Y voy a simularlo en velocidad rápida. Disminuyo esto, tengo que dar play y fíjense lo que pasa. Ahí lo que está haciendo la máquina es desbastar ahí lo que va a hacer por capas. Bueno, le voy a dar stop, voy a actualizar la pieza, es decir, voy a empezar de nuevo porque estaba desactivado. Ahí está. A ver si va rápido y vean cómo lo hace por capas, con solamente escribir el código G71 y establecerle los valores que va. Y luego al final da una pasada, los chaflanes y ahí está. Nuestra pieza terminada. Si se fijan, si tiene lo que es lo que se pide el dibujo, los chaflanes. Ahí está. A ver si se aprecia ahí las inclinaciones. Las inclinaciones de aquí. Y pues las medidas son tal cual nos pide el dibujo. La otra forma es que podemos medirlo y a la derecha, lo que es este de aquí, este botón de aquí, podemos utilizar el vernier y
y hacer las mediciones. Ahí podemos medir que mide aproximadamente 10, pero es muy inestable. Y bueno, para concluir, se les pide una práctica solamente para este ciclo de desbaste, que sería el ejercicio 5. Se va a trabajar con esta figura. Es una figura que al parecer ya habían trabajado, se parece mucho. Más sin embargo, las medidas son diferentes. Aquí ustedes están viendo que tenemos déjenme bajarlo. Tenemos una medida que no la conocemos, pero ustedes la pueden obtener aplicando el teorema de Pitágoras. Vamos a hacer transversalidad con la materia de matemáticas aplicadas. Y se les va a pedir un proyecto transversal. Aquí la diferencia es de que pues en el proyecto transversal solamente van a realizar la obtención de esta medida que está en incógnito. Van a obtener la medida esta de aquí y van a generar las coordenadas de cada esquina ya obteniendo esa medida. ¿Sí? Hacen su tablita con sus coordenadas y sabemos que esto será A, B, C, D, E y F. Sí, y eso es lo que van a presentar en el proyecto transversal, que sería para estos días, y ahí les van a mencionar las fechas. Para entregar la práctica, ya saben que debe ser simulado. Después de obtener la medida que está en incógnito y generar los puntos o las coordenadas que obligatoriamente tienen que serlo para generar su programa, pues van a tener que trabajar como el ejemplo anterior con el G71 y pueden utilizar los mismos parámetros, así de fácil. Pueden utilizar los mismos parámetros. Lo que va a cambiar son los renglones de inicio, renglón de final. Y pues ahí tienen la tablita para que se ayuden en apuntes. Tienen que generar la simulación y comprobar que ustedes hicieron la simulación. Ya saben, tienen que remarcar su nombre en las capturas para que no pueda ser copiado. Y en las capturas deben demostrar el código, este de aquí. En especial lo que es el G71. Solamente dan captura ahí, por ejemplo, y luego lo bajan un poco. Lo bajan un poco y luego dan una otra captura ahí y lo mandan. Y bueno, pues hasta ahí lo que es la explicación de la práctica. Como última práctica, lo voy a estar recibiendo hasta el 17 de junio. Hubo cambio de fechas, 17 de junio. De igual manera hay bastante tiempo, incluso lo pueden entregar todo esta semana y se liberan de trabajo conmigo. Pues bueno, cualquier duda pueden mencionarme ahí. Saludos.